Efesios 2 del 1 al 10, y dice la palabra de Dios así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que abundásemos en ellas. Bueno, este libro de Efesios, de veras que es una profundidad. Cada versículo que uno lee es una profundidad y es una gran enseñanza, ¿verdad?, que nos da el libro de Efesios. Pero bueno, vamos a tratar de darlo lo más breve y lo más entendible, y que podamos llegar al punto que quería mostrarnos el apóstol Pablo a través de la carta a los Efesios, ¿verdad? Entonces vamos a ver que en el primer versículo Él nos dice: y Él os dio vida a vosotros. Él nos dio vida, ¿verdad? Quiere decir que antes estábamos muertos. ¿Y por qué estaríamos muertos? La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Génesis que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad?, y a la mujer en ese huerto, en ese lugar, era para que nosotros viviéramos eternamente, que el ser humano no muriera, que no tuviera enfermedad, que no tuviera dolor, que no hubiera tristezas, que no hubiera maldad, ¿verdad? Para Dios el hombre fue algo muy especial, la creación del ser humano fue muy especial, diseñados a su imagen y semejanza y creados para que tuviéramos vida para siempre. Pero el hombre, Dios lo formó con una decisión, de elegir a Dios o no elegirlo, de obedecerle o no obedecerle. Le dio libre albedrío. Y dice la palabra de Dios que ahí en el huerto Él puso dos árboles, uno de la vida y el otro de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Ellos tenían la oportunidad de ir y comer del árbol de la vida y vivir para siempre sin pecado. Mas sin en cambio dice que ahí en el huerto estuvo la serpiente, ¿verdad? Satanás, la serpiente antigua que engañó al hombre y le dijo: no es verdad que el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Ciertamente sabe Dios que el día que tú comas vas a ser como Dios. Y entró esa intriga, esa hazaña, esa cizaña en el corazón del hombre, y dirá: ¿será que iré a morir o que no moriré? Y dice que ellos comieron, ¿verdad? Comieron de ese árbol, por lo cual estuvieron destituidos de la gloria de Dios, porque el alma que peca, esa debe morir. Y dice la palabra de Dios que el ser humano fue separado de la presencia de Dios. Pero nosotros vemos que cuando Él confronta al hombre y confronta a la serpiente y confronta a la mujer, cada uno de ellos tuvo su excusa para decir: no es que la mujer que tú me diste, no es que la serpiente, y cada uno pudo decir su excusa. Mas sin en cambio delante de Dios no había excusas, era obediencia, ¿verdad? Y más sin en cambio el Señor no quiso dejar a los seres humanos en esa naturaleza caída y destinados a una condenación, porque sabía ciertamente que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ciertamente el alma que peca, esa muere delante de Dios. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios e íbamos con rumbo al infierno. Todos íbamos a ir al infierno, un lugar que dice la palabra de Dios que arde con fuego y azufre, y un gusano que nunca muere, y es un lugar de tormento.
Y Dios no quiso que ningún ser humano en la tierra, ninguno, fuera a ese lugar. Es por eso que Él decidió darnos vida a través de Jesucristo. Esto es lo que nos está hablando en el versículo primero, que dice, y Él nos dio vida, porque nosotros estábamos muertos. Dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque toda la raza humana estamos con pecado. Nadie puede decir que no peca. Todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que el Señor nos dice, que Él en su amor y en su misericordia decidió amarnos, ¿verdad? Y le dijo, bueno, de la simiente de la mujer, dice, va a nacer el Salvador. La serpiente ciertamente lo iba a herir, pero ella le daría un golpe en la cabeza. Quiere decir que cuando Jesús muere y resucita, no solamente vence a la muerte, sino que nos da vida juntamente con Él. Y ahora todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Esto es lo que dice el libro de Efesios en el primer versículo. Dice, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y en pecados. Dice, en el versículo 2 dice, en el cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que nosotros antes estábamos viviendo conforme a la corriente de este mundo. ¿Cómo es la corriente de este mundo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo está ahorita la corriente de este mundo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué crees? ¿Mandé? Sí. ¿Cómo? Está perdida hacia el pecado, que va conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? El mundo hoy en día a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hoy vemos que no es malo estar pecando, ¿verdad? No es malo para ellos hacer las cosas que Dios aborrece. Para ellos es bueno. Y si tú les dices que busquen a Dios, dicen, no, eso no es correcto, ¿verdad? Mas sin en cambio dice que en otro tiempo nosotros, antes de recibir a Jesucristo, vivíamos así. Ahora dice que nosotros estábamos muertos en vuestros pecados y en vuestros delitos, y que íbamos conforme a la voluntad de este mundo, como vive el mundo. Ahorita vamos a ver cómo vive el mundo, ¿verdad? Y dice que íbamos conforme al príncipe de las potestades de los aires. Satanás se convierte en amo y señor de este mundo, es el príncipe de este mundo. Y dice que el que hace la voluntad de él se convierte en su hijo. Dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir que todo aquel que hace la voluntad del mundo, la vanidad de la carne, la vanagloria de la vida, todo aquel que practica estas cosas es hijo del diablo. Dice así la palabra de Dios. Dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero aquel que vive y se ha querido apartar de aquello en Cristo Jesús, nos vamos renovando de gloria en gloria, de día en día. Vivíamos viciados a una naturaleza pecadora, conforme a deseos engañosos, conforme a situaciones que nos apartaban de la presencia de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cada día que leemos nosotros la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de cosas que a Dios no le agradan y nosotros vamos cambiando. Entonces dice que el que es de Dios, la voz de Dios oye. Pero el que no es de Dios, no oye su voz. Entonces, Él dice que todos los que están viciados, o cómo andábamos nosotros, era conforme a estos deseos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Juan 8, 42 y 44, por favor. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios ha salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que me envió. Ajá. Vosotros sois de nuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no he permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentirá de
suyo hablar, porque es mentiroso y padre de mentira. De mentira. Entonces aquí veíamos lo que veíamos hace un momento, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él engaña a la gente, mostrándole a la gente que como viven es la verdad, que es lo correcto. Dice, pero él es padre de mentira. Él es mentiroso y ha sido homicida, o sea que va a tratar de matar tu vida para que te vayas al infierno. Esto es lo que nos dice en la palabra de Dios, ahí en Efesios. Él va a querer que todos los seres humanos estén viviendo conforme a la corriente del mundo, conforme a nuestros deseos y conforme a nuestras pasiones. Entonces, si Él logra que tú vivas así, entonces Él destruyó tu vida porque Él es un homicida. Entonces, ¿qué hacían o cómo vivíamos antes? Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5, 19, 21. acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vivíamos antes? Antes vivíamos en idolatrías, antes vivíamos en hechicerías, antes vivíamos en enemistades, ¿verdad? En celos, en contiendas, en iras, en pleitos, ¿verdad? En envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías, ¿verdad? En lascivias, en mentiras. Entonces, así está viviendo el mundo y para ellos es normal. Pero dice el Señor, esto no es normal. Estas son obras del diablo, estas son obras de la carne. Y todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que así vivíamos antes y que ahora nuestra manera de vivir debe de ser diferente. Dice la Biblia, si tú robabas, ya no robes. Si tú mentías, ya no mientas. Si tú hacías cosas de las que acabamos de mencionar ahorita, dice el Señor, ya no las hagas, porque ahora perteneces a Cristo porque Él te dio vida, nos dio vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros reconocimos que éramos pecadores y que le necesitábamos en nuestra vida y que ahora necesitamos un cambio en nuestra vida. Y que necesitamos dejar esas obras de la carne, por lo cual dice el Señor que todo aquel que las practica no es digno de entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué más nos dice en Romanos 5:8, por favor? ¿Sí? Él murió por nosotros a pesar de nuestra condición. Él no se fijó si Viviana era la vil pecadora o la peor pecadora, lo mismo de tu vida. Él murió por ti porque te amó, porque dijo, yo te amo a ti. Y no solamente a los que estamos aquí, Él murió por todo el mundo, lo que nos explicaba el pastor hace 8 días, ¿verdad? No de que algunos hayamos sido escogidos. No, Él murió por toda la humanidad, pero decides tú, decido yo, si acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo único que tengo que hacer es pedir perdón, arrepentirme de esa vida que llevo y vivir una vida que le agrada a Dios, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, les di otra cita, dice 1 de Pedro 4, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros así vivíamos antes, pero dice el Señor, ya basta, ya viviste mucho tiempo así, ahora ya deja esa vida, ahora concéntrate y vive conforme a Cristo, ¿verdad? A la gente de allá afuera le parece locura decir, ay no, eso es como algo, ¿cómo vamos a vivir así? Pues sí, les parece locura, pero porque así el enemigo hace creer a los seres humanos que es locura. Pero dice que los que practican tales cosas
no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué decía en lo último, hermano Pati? Dice, pero ellos darán cuenta a quien está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, pero cada uno, el mundo que está caminando así, va a dar cuentas un día delante de Dios. Todos los seres humanos vamos a dar cuentas delante de Dios, pero aquí hay una diferencia. Los que estamos en Cristo ya no vamos a ser juzgados, sino que vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí vamos a ser juzgados por lo que hiciste tú después de Cristo y las obras que hiciste en conforme a la voluntad de Dios, y va a darte un premio porque amaste, serviste, ¿verdad? Buscaste a Dios, vas a ser premiado. Pero los que no acepten a Cristo sí van a ir a un juicio. Y en ese juicio sí van a ser sacadas toda su vida, y como no fueron inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego que arde, ¿verdad? Con ese fuego y azufre por toda una eternidad. Por eso el libro de Efesios es un libro muy bonito, en lo que yo estaba viendo. Por gracia sois salvos. Esto es algo hermoso que ahora nos sacó de ahí. Medite usted la profundidad de dónde nos sacó y de dónde nos libró y a dónde nos quiere llevar. Esto es lo que nos habla el capítulo 2 del libro de Efesios. Ahora, dice que nosotros en el capítulo 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es lo que les acabo de decir. Éramos hijos de ira, o sea, de juicio, pero aquí nos dice la palabra de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos para una condenación, éramos la ira de Dios sobre todos aquellos que no se arrepientan. Eso es lo que les va a pasar a todos aquellos que no acepten la gracia de Cristo. Amén. Ahora, dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora nosotros que estábamos muertos sin Cristo, nos ha dado vida. Él murió en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento, para que la gente pudiera ser aceptada por Dios, tenía que ofrecer un sacrificio, un animal, ¿verdad? Y derramar su sangre. Quiere decir que ese animalito tomaba tu lugar y tomaba mi lugar. Y esa sangre, que la sangre es la vida del ser humano, cuando era derramada, era que ese animalito moría por ti, para que tú fueras perdonado. Es por eso que los sacrificios en el Antiguo Testamento, ellos morían en lugar tuyo. Pero ¿qué pasó? La gente, el pueblo de Israel, pues deseaba, ¿verdad? Ofrecía el sacrificio, pero ella estaba pensando qué hacer mañana y qué iba a traer de sacrificio. Y decía, mañana hago esto, llevo mi sacrificio, Dios me perdona y se acabó. Entonces el Señor se enoja y dice, basta de sacrificios inútiles, basta de becerros engordados, basta de eso, esa grosura que me traen en falsedad, no más. Dice, yo voy a dar a mi Hijo Jesucristo. Y ahí en la cruz del Calvario, hermanos, Él pagó tu deuda y mi deuda. ¿Sabe cuál era nuestro castigo? Ese tormento. ¿Y sabe qué pasó? Que dice que cuando Él muere en la cruz, nosotros le pertenecíamos primeramente a Satanás, porque éramos hijos. Ya vimos que los que practican las cosas de pecado son hijos del diablo. Pues nosotros le pertenecíamos a Él. ¿Qué pasa cuando tú y yo recibimos a Cristo y en la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario? Dice que Él despojó a los principados, triunfando sobre ellos. Y el acta de los decretos que estaba en contra tuya, o sea que ahí estaba un acta, del acta de mi vida, y ahí decía Viviana era esto, por lo cual era condenada. Pero esa acta que era en contra mía, Jesús la arrebató, y ahora ya no tiene Satanás potestad sobre mí, ni sobre todos aquellos de los que hemos recibido a Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 2, 14 y 15, por favor. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Entonces los exhibió públicamente. Ellos pensaban que tenían el dominio de nosotros y que habían derrotado a Jesucristo en la cruz, porque Él se ofreció. Y como Él se hizo humano, imagínense qué pensó Satanás, un humano. ¿Qué puede hacer un humano? Bueno, Él va a morir y ahí va a acabar todo. Y Él dice, seré el príncipe de este mundo. Pero glorioso día, que al tercer día se levanta con poder y autoridad, triunfando sobre las potestades, venciéndolos, humillándolos, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, lo que nos era contrario, lo que estaba en contra tuya, antes de recibir a Jesucristo, Dios lo borró. Ya no le importa lo que tú fuiste antes de Cristo. Ya no le importa toda la cantidad de pecados que tú pudiste hacer y todas las cosas en las que hayamos vivido. A Él lo borró todo, lo sepultó, ¿verdad? Y ahora somos una nueva criatura en Él. Ahora ya no tenemos nada que nos acuse, que nos diga, no, tú sigues siendo esto, al menos que lo sigas practicando. Al menos que verdaderamente no te hayas arrepentido y sigas viviendo una vida en disolución, cosas que no le agraden a Dios. Pero aún así te puedo decir que si tú te arrepientes, aunque estés en Cristo y peques, porque no hay hombre que no peque, y dice la palabra de Dios que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, Él los haría blancos como la blanca lana, y que si tú te caes, Él te puede volver a levantar, que Él puede volver a ayudarte a levantar si tú quieres. Él puede ayudarte nuevamente. Entonces quiere decir que por gracia, ¿y qué es la gracia? Un favor inmerecido, un regalo. No merecíamos nada, ni los buenos días merecíamos por pecadores. La gracia es un favor inmerecido, que no lo merecía, mas sin en cambio Él no lo dio. Y dijo, porque te amo, te doy. Esto es gracia. Y no somos salvos, ahorita vamos a verlo más adelante, que no es por obras, sino por gracia, que nosotros somos salvos. Dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nos bautizamos, es el primer testimonio que damos. Dice que el bautismo de alguna manera significa muerte y sepultura a la vida vieja. Cuando sales del agua a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando recibimos a Cristo y en el bautismo somos sepultados a esa manera vieja de vivir y resucitamos a una vida nueva. Pero no solamente nos dio eso, nos dio vida, nos apartó de los pecados. Dice que nos resucitó juntamente con Él. Quiere decir que el día que tú y yo muéramos, si es que Cristo no ha venido, dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros pasamos de muerte a vida. Y quiere decir que allá en el cielo nos está esperando una eternidad, una nueva vida, ¿verdad? Y dice que nos resucitó juntamente con Él para sentarnos en lugares celestiales. Él está preparando un lugar, hermanos, muy hermoso. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Él ha estado preparando para nosotros. Este cielo y esta tierra van a pasar. Y todo lo que tú ves se va a acabar. Lo creas o no lo creas, va a pasar. Y Dios preparó, ¿verdad?, una mansión celestial para todos aquellos que le aman. Dice, yo me voy, dice, pero me voy a preparar morada. Quiere decir que allá, hermanos, esto que vemos no es nada. Nos hizo renacer, ahorita lo vamos a ver, a una familia excelente. Somos, si usted lo puede ver aquí, somos la realeza. Somos hijos del Rey. Aunque aquí pareciera que no tenemos nada, pero lo poseemos todo en Él. Amén. Entonces, ahora vamos a seguir adelante. En el versículo 8
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es porque tú quieras ser bueno y te vas a salvar, es por gracia, por el don inmerecido de Dios hacia la humanidad. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos dice que no es por obras. ¿Qué será por obras? Ali, ¿qué será por obras? Para ganar algo. Ajá. A veces las buenas obras, pastor, ¿qué entendemos por buenas obras? Hace unos días estaba platicando con un vecino. Le digo, ya no trabajes tanto. Y me dice, no, si estoy trabajando para ir al cielo. Entonces a veces pensamos que lo que nosotros hacemos diariamente y como nos portamos diariamente nos va a llevar al cielo. Hay mucha gente que dice, no, yo ayudo. Usted vea en los de, ¿cómo se llama? De cuando más que hacen los teletones y eso, que dicen, tal empresa donó, tal hizo esta buena obra, o que estamos ayudando a los de cáncer, de esto. Es bueno, sí es bueno ayudar, ¿verdad? Pero piensan que por la cantidad de cosas que hagan se van a salvar. Y también hay mucha gente que dice, yo no robo, yo no mato, yo no ofendo, yo no he criticado, o sea, y piensan que por eso se van a salvar. Pero la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:18, muéstrame tu fe, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que, les dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Estas son tus obras. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué crees? Y muchos van a decir, no sé. Pero más sin en cambio nos dicen, tu fe, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe, hermano? Jesucristo. Y a través de esa fe, ¿qué va a ser? Salvo y buenas obras. Ahora va a amar, va a perdonar, va a ayudar, ¿verdad? Y mucha gente piensa que, yo hago esto, yo hice el otro, yo hago aquí, voy allá, y piensa que por la cantidad de cosas que hace, como los fariseos, que decían que hacían y esto y lo otro, pero eran simplemente religiosos. Y la religiosidad no salva a Jesucristo y un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué nos dice? Que no es por obras. Entonces, cuando hablamos no solamente de caridad, sino una obra también es un estilo de vida diferente. Usted me puede decir que va, hace, torna y dice, pero si usted sigue siendo el mismo o la misma persona, está negando su fe. Está negando que Cristo está en usted. Entonces no podemos decir, ¿verdad?, que hacemos cuando vivimos una vida que no le agrada a Dios. Esta es la palabra que nos dice el Señor, que no es por obras, por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero primero por la fe en Jesucristo. En el versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha no con mano de carne. Dice que nosotros antes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Nos llaman gentiles porque no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, somos gentiles. Y a los gentiles nos llamaban incircuncisos. ¿Y qué es la circuncisión? Porque dice que fuimos hechos incircuncisos, dice por la llamada circuncisión, hecho con la mano, dice hecho con mano en la carne. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando Dios decide llamar a Abraham, dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En él, ¿verdad? Y cuando habla de circuncisión, era de cortar el prepucio del pene del hombre. Esto era una señal, ¿verdad? Para una marca de que ese era el pueblo de Dios. Todos los que eran parte o descendientes de Abraham tenían que practicar la circuncisión.
El que no la practicaba, el que no se quería circuncidar, no formaba parte del pueblo de Dios, era desechado, ¿verdad? Era quitado. Ahora, esa parte de la circuncisión trajo consigo un pacto que Dios hizo con Abraham en aquel tiempo. El pacto era de que en él serían benditas todas las naciones, tenían que circuncidarse con el fin de tener un pueblo que fueran el pueblo de Dios y llevarlos a una tierra prometida y llevarlos a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Este fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a leer lo que nos dice ahí, Génesis 17:10. Todo varón se tenía que circuncidar. Nuevamente, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu simiente después de ti. Acuérdense que Moisés no quiso circuncidar, no había circuncidado a su hijo Gerson, ¿verdad? No estaba cumpliendo con la circuncisión. Entonces, pues el ángel de Jehová se le aparece y quiso, matarlo por desobediente, porque era el pacto de Dios. Entonces su esposa circuncida a su hijo, ¿verdad? Para que se apartara esa ira. ¿Qué nos está enseñando aquí este versículo? Que nosotros antes también éramos incircuncisos. Ahora ya no se practica eso. En los gentiles no, en el pueblo de Israel muchos lo siguen practicando. Pero nosotros no es que vamos a circuncidar el prepucio de vuestro, dice, circunciden el prepucio, pero de vuestro corazón. O sea, que en el corazón hagan ese corte, esa señal de que forman parte del pueblo de Dios. Ahora nosotros nos circuncidamos, pero el corazón, y ahora somos llamados un pueblo en Cristo Jesús. Somos llamados pueblo, y ese es el pacto que hace con nosotros. Acéptame, este es el pacto que hago yo contigo, y no solamente vas a formar parte de mi pueblo, sino que también yo te voy a llevar a una ciudad celestial. Lo mismo que hizo con Abraham, lo hace con nosotros. ¿Y por qué en Abraham somos benditas? Porque Abraham creyó por fe, y nosotros estamos creyendo por fe, porque no lo hemos visto. Pero la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Entonces nosotros tenemos esa fe, ¿verdad? De que un día le veremos tal cual es. Entonces, en el versículo 11 dice, éramos llamados incircuncisos. Ahora ya no somos incircuncisos, ahora somos circuncidados en Cristo Jesús, en nuestro corazón. Ya no es en la carne, sino en el corazón, en lo espiritual. Ahora dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, ya a través de ese pacto, nosotros también formamos parte de ese pacto. Somos injertados, lo que nos platicaba o nos enseñaba el pastor, somos injertados en la vid. Ahora de dos pueblos, que eran gentiles y judíos, se ha hecho un solo pueblo, ¿verdad? Dice el Señor, ahora hay un solo pueblo, hay una sola ley, hay un solo pacto, y ese pacto es Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. Ya no es los animales o los que teníamos que ofrecer. Ahora Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre, entrando en el lugar santísimo. Él entró en la presencia de Dios allá en el cielo, ofreciéndose una vez y para siempre. Ahora dice en el versículo 13 dice, son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora en el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora somos un solo pueblo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3, 2, 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Dios había venido a los suyos. A lo suyo vino primero, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le reciben, les da potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios, ¿verdad? Él vino a lo suyo, a cumplir con lo que el Padre, a dar la vida, pero los suyos no le recibieron. Dice que ellos le rechazaron, decían, crucifícale, crucifícale, ¿verdad? Mas sin en cambio dice que a los que hemos creído en Él, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya no somos judíos, porque hoy en día se ha metido esta circunstancia, esta situación en la iglesia, que ahora necesitas ser judío para poder ser salvo. Necesitas judaizar. Entonces, si quieres vivir conforme a la ley, pues vive conforme a la ley, pero conforme a la ley vas a ser juzgado. Entonces, si alguno transgrede un mandamiento de la ley, se hace culpable de juicio. Entonces, los que quieren vivir conforme a la ley, pues sabrán, pero pues en Jesucristo no hay nada que hacer más que arrepentirnos. Él pagó el precio. Entonces, muchos ahora quieren ser judíos, pero el Señor no dijo eso, que nos hiciéramos judíos. Hay un pueblo judío que es el pueblo de Dios, muy especial y muy amado, por el cual todos deberíamos de orar, porque ahorita el pueblo de Israel va a pasar circunstancias muy difíciles. Oremos por la paz de Jerusalén, oren por los judíos, bendigan al pueblo de Israel, porque serán benditos los que bendigan al pueblo de Israel y malditos los que maldigan al pueblo de Israel. Yo bendeciré a los que lo bendicen y maldeciré a los que lo maldicen. Ahora nosotros no somos judíos, pero sí somos injertados en la vid, en la vid verdadera, que es Jesucristo. Ahora nosotros formamos parte de ese pueblo. Y ahora los judíos, el pueblo de Israel, también necesita reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchos le están reconociendo, muchos no, pero ahora el pueblo de Israel, para ser salvo, necesita a Jesucristo también. Esto es lo que nos hace un solo pueblo, ¿verdad? La sangre de Cristo, el creer en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahora vamos a leer, ya casi terminamos, los últimos versículos. Por medio de él, en el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Ahora no solamente somos el pueblo de Dios, los escogidos de Dios también, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. Dice que derribando la pared intermediaria que había entre nosotros, ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús, y que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Esa pared también que nos separaba de Dios, ahora nosotros también podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia, ¿verdad? De hallar el oportuno socorro. Quiere decir que antes entraba al lugar santísimo, como lo decía el pastor hace 8 días, solamente una vez al año el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar. Los sacerdotes podían estar en el lugar santo y los levitas en el atrio, pero en el lugar santísimo solo entraba
el sumo sacerdote una vez, sin primeramente ofrecer sacrificio por él y después por todo el pueblo, y entraba a ese lugar y había un velo que separaba a Dios con los hombres. Ahora ese velo se rompió en la cruz del Calvario, y ahí nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, lo que nos separaba de él. Ahora también dice que así que ya no sois nosotros extranjeros, sino que somos ni advenedizos. O sea, cuando hablamos de extranjeros o advenedizos es que veníamos de otro lugar distinto, no éramos del pueblo de Israel, pero ahora somos parte del pueblo de Cristo y somos ciudadanos de los santos. Ahora formamos parte del pueblo santo de Dios, un solo cuerpo en él, ¿verdad? Un solo cuerpo, dice, y un solo edificio, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para él, para ser un templo santo en el Señor. Quiere decir que cada uno de nosotros somos el templo de Dios, un pueblo santo. Tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá, porque nosotros somos morada, somos el templo del Dios vivo. Él mora en nosotros, Él vino a ser morada con nosotros. Ahora somos sellados como propiedad de Dios por el Espíritu Santo, todos aquellos que hemos creído en Él. Ahora dice, Él nos dice que no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se fija qué bonito? Nosotros ahora no somos cualquier persona, somos hijos de Dios, somos los hijos del Rey. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, un linaje escogido, somos su familia. Y este capítulo nos habla de su gracia, nos habla de su perdón, nos habla a qué altura nos hizo a ser su pueblo, a ser su familia, para que un día moremos con Él en una eternidad. Amén. Sigamos adelante, hermanos, porque nos está esperando la ciudadanía celestial. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas, porque nos has amado de tal manera que nos diste a Jesucristo tu Hijo, para que nosotros pudiésemos ser salvos, no por obras, sino por la fe en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vendrás y sabemos que nosotros iremos a las moradas eternas y seremos semejantes a ti, Señor. Gracias por sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Te bendigo y te glorifico por siempre y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano.